Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Bienestar. Como siempre, intentamos sorprenderlos con grandes invitados, expertos. El bienestar es el centro definitivamente del vivir humano. Y por eso cada uno de nuestros capítulos está diseñado especialmente para ustedes. Reflexiones y acciones que comprometen lo que significa vivir y vivir conscientemente. El día de hoy tenemos un muy importante invitado y vamos a trabajar un tema que a propósito lo habíamos dejado para esta etapa de nuestro discurrir televisivo. Las adicciones, la farmacodependencia. Concretamente, vamos a trabajar en 2 capítulos. Adicciones cuando perder el control se vuelve rutina, es este. Y nuestro invitado de hoy es el doctor Jeffrey González Giraldo, médico psiquiatra. El doctor González es médico de la Universidad del Rosario, psiquiatra también de la Universidad del Rosario. Es una persona que ha tenido una formación en adicciones y patología dual. Es docente universitario, investigador en salud mental y en trastornos precisamente del uso de sustancias. Para mí es un honor contar hoy con su presencia, doctor González. Bienvenido. No, el honor es para mí, senador Carlos Julio. Muchas gracias por invitarme y muy agradecido de hablar de estos temas a los que me dedico todos los días. Bueno, pues de eso se trata, la experiencia del consultorio, del aula docente universitaria, la experiencia de la clínica, la experiencia del diario vivir. Tratamos de traerla hoy aquí a ustedes. ¿Por dónde empezamos? Hablemos por qué las adicciones, doctor González, por qué su interés, y eso creo que nos enmarca. Bueno, pues como usted bien lo dijo, digamos que el estudiar las adicciones en Colombia y casi que en el mundo es una propuesta moderna. Antes las adicciones estaban como relegadas a lo clerical, por ejemplo. Muchas organizaciones católicas se dedicaban a hacer la rehabilitación de adicciones. Estaba muy enfocado hacia la conducta, es decir, usted puede cambiar, tiene que poner de su parte, que yo creo que usted lo habrá escuchado muchas veces en su quehacer también clínico. Pero de los 90 para acá, es decir, finales del siglo pasado a este siglo, se ha entendido que esto también es un trastorno, que tiene unos signos y síntomas y que muchas veces está asociado a enfermedades mentales. Hoy por hoy tenemos cifras de que los trastornos de consumo problemáticos, desde el cigarrillo hasta las drogas más potentes, tienen un 80-90% un énfasis en salud mental, es decir, se acompañan con un trastorno mental. Entonces yo... ¿Cuál es el porcentaje, doctor González? 80-90%. Es bastante diciente y por eso psicólogos y psiquiatras hemos tomado esa función de acompañar a los pacientes con trastornos mentales y abandonar un poquito esa visión de la conducta hacia una visión del trastorno mental que resulta importantísimo. Precisamente eso es lo que significa patología dual. Patología dual significa sufrir de un trastorno mental y un consumo de sustancias. Que era tan complicado de tratar. Yo me acuerdo cuando yo llegué por primera vez a una unidad de salud mental de un hospital universitario, finales de los años 80, y teníamos unas enormes dificultades en el enfoque del tratamiento, porque entre otras cosas mezclábamos pacientes con patologías mayores, complejísimas. Usted se salvó de esa época, doctor González. A mí me tocó la época en donde casi que la alternativa prioritaria era la terapia electroconvulsiva. Sí. O sea, electrochoques, eso para todo, ¿no? Y bueno, y hay que desmitificarlo. La terapia electroconvulsiva sigue siendo una muy buena herramienta en pacientes muy puntuales, pero cada vez se prescribe menos porque la ciencia ha avanzado mucho en buenos abordajes y buenas terapéuticas farmacológicas para pacientes. Y en los que está indicado funciona muy bien. Sí, funciona muy bien. Pues yo creo que en catatonia sigue funcionando de manera... Cada vez uno ve menos catatonia, pero en depresiones muy profundas, en embarazos con enfermedades mentales muy profundas, funciona muy bien. Pero en esa época era para todo. Para todo, sí. No se salvaba a nadie de su electrodo. ¿Cómo nace probablemente una adicción en una persona? Es una pregunta muy interesante que la ciencia ha tratado de responder y realmente todavía no tenemos una respuesta, pero
una respuesta concreta, porque por los psiquiatras tratamos no enfermedades sino trastornos, y eso es algo bien interesante de empezar a desmitificar y explicar a la gente. Los trastornos no tienen una base que yo pueda explicar y pueda ratificar que por eso se produce la entidad. Entonces, nosotros tenemos la enfermedad de la diabetes, sabemos que son las células de la insulina que dejan de producir insulina y se produce la enfermedad, además se acompaña de malos hábitos, pero los trastornos tienen factores biopsicosociales, entonces está involucrada la familia, está involucrada la sociedad, pero también hay factores biológicos que lo hacen a uno más predisponente. Hay un estudio muy famoso que hace el NIDA de los Estados Unidos, que es la Agencia de Drogas de los Estados Unidos, un subsidiario del NIH, donde trataron de buscar precisamente cuáles son los principales factores para que una persona se genere el trastorno adictivo. Y encontraron que, por ejemplo, el trauma temprano era muy importante. ¿Y qué es el trauma temprano? Pues violencias, violaciones, todo lo que se pueda derivar de ahí. Yo a veces les digo a mis estudiantes, ustedes piensan cuando hablamos de violencias en la persona de estrato 0, 1 que sufre de una violencia muy marcada y sí, y tiene más vulnerabilidad, y ahorita ya lo podemos ahondar. Pero también en una sociedad moderna, cuando yo trabajo mucho y dejo a mis hijos a cargo de una niñera o un cuidador, o le dejo un celular para que se divierta y yo no hago parte de la formación como padre de ese hijo, eso es un tipo de maltrato. Entonces, ampliar el espectro de mirar el maltrato desde muchos puntos de vista es muy importante. Obviamente la biología tiene que ver, obviamente las predisposiciones tienen que ver, obviamente el país a donde se nace tiene que ver, entonces eso es una combinación de muchos factores. Y es ahí donde surge la complejidad en relación con las causas del abuso. Total. En relación con las causas de la adicción y del consumo que se convierte en problemático. Vale la pena aquí volver a comentar algo que lo hemos dicho aquí en Más Bienestar. Colombia es uno de los países en la OCDE, es uno de los 3 países con mayor violencia escolar, se acompaña con uno de los mayores indicadores de violencia familiar y tiene unos grandes problemas de violencias múltiples como lo observamos todos los días. Simplemente prender un noticiero y vemos toda la cronología de la violencia que nos azota. Esa violencia temprana en materia de trauma efectivamente está muy relacionado con lo que está pasando en nuestro país. Que la violencia intrafamiliar, sobre todo después de la pandemia, el COVID-19, surgió como una de las principales problemáticas de la familia colombiana. La violencia intrafamiliar. La grave situación relacionada con, por ejemplo, la separación conyugal de padres y la forma como involucran de manera traumática, siempre será traumático, pero involucran a sus hijos normalmente en ese tipo de episodios crueles, hostiles, agresivos, trazados por toda una narrativa que deja traumas tempranos. Si a eso le sumamos no solo el de la violencia familiar, sino también el de la violencia escolar, como lo acabo de señalar, pues vemos 2 factores muy complejos relacionados precisamente con el trauma temprano al que usted se refiere. Totalmente de acuerdo. Y aquí juega un papel importante con lo que usted dice y algo para complementar el dilema de las drogas y salud mental en niños y adolescentes. No es un dilema de los papás, sino es un dilema transinstitucional. Debemos incluir el colegio, debemos incluir políticas públicas, debemos incluir educación digital, por ejemplo, ya que hay mucho más acceso a información, pero una mala información, eso debería ser parte de toda la construcción de la prevención. En su experiencia, doctor González, el inicio de las adicciones en Colombia se marca ¿en qué edades? Bueno, en eso hay un estudio también bastante interesante. Nosotros tenemos un estudio de consumo de sustancias en escolares y las cifras son preocupantes porque los chicos ya están empezando con sustancias duras, más o menos entre los rangos de 11 y 12 años. Hay alta preocupación en el departamento, por ejemplo, de Caldas y el eje cafetero, donde las incidencias de consumo son cada vez más tempranas. Eso nos obliga a hacer una remirada y una redistribución de recursos para que esto tenga un impacto diferente, porque definitivamente un adolescente que empieza a consumir tan temprano, su cerebro no está madurado, sus emociones no están maduradas, permite que las conductas adictivas sean más severas y más difíciles de tratar en la adultez.
Cuando usted menciona sustancias duras, para que toda nuestra audiencia lo comprenda, nos referimos a cuáles sustancias. Bueno, esa clasificación de drogas duras y blandas es un clásico. Eso nace más o menos en Europa con diferentes leyes que se llaman el opium, que fue en Holanda. Y pues se refieren a drogas blandas, a las sustancias que generarían menos impacto en trastornos mentales y trastornos del comportamiento. La verdad, hoy yo abandonaría un poquito esa visión. Para mí, por ejemplo, cuando se empieza a hablar de sustancias psicoactivas, olvidamos que el gran problema de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia es el alcohol. Entonces, hay un gran derroche de recursos. Por ejemplo, la marihuana ha sido algo muy estigmatizado aquí, pero lo que no nos damos cuenta es que muy probablemente el adolescente que consume marihuana, TUCB y otras sustancias psicoactivas muy fuertes tuvo un papá que fue alcohólico. Y el alcohol no fue tan estigmatizado y no fue tan mal visto, y muy probablemente ese chico aprendió a manejar sus emociones y a manejar mucho de su frustración como su papá lo hacía con el alcohol. Las drogas siempre han existido, lo que pasa es que han mutado. Antes era el alcohol, antes teníamos violencias por alcohol, accidentes de tránsito por alcohol, que lo seguimos teniendo. Hoy los chicos buscan otra alternativa. Y parte del problema fue la normalización, y es la normalización que tenemos acerca del consumo relacionado con el alcohol. De hecho, parte de la problemática nacional es la aceptación social que tenemos hacia los temas relacionados con el alcohol. Y acaba de decir algo el doctor González que vale la pena aquí volverlo a remarcar. El alcohol es una sustancia psicoactiva. Totalmente. Afecta y modifica el funcionamiento del cerebro. Totalmente. Afecta y modifica el comportamiento humano. Altera la expresión de las emociones, los afectos y los sentimientos. Genera, sin duda alguna, transformaciones comportamentales serias. Inunda tóxicamente el funcionamiento neuroquímico y neurofisiológico del cerebro. Es una sustancia psicoactiva, porque es que, qué bueno que lo haya traído. La mayoría de las personas no tienen claro de que esto es, el alcohol también, una sustancia psicoactiva. Que entre otras cosas, en alguna encuesta que yo conocí hace muchos años, esa ya tiene por lo menos unos 18 años, el inicio del alcoholismo en Colombia, el alcohol, entre el consumo inicial y la problematización del consumo, o sea, la adicción al alcohol, nacía entre los 11 y los 13 años, hace casi 18, 20 años en Colombia. Así que la preocupación enorme. En una investigación que yo tuve la posibilidad de conocer, universitaria, en 4 capitales importantes de nuestro país, urbanas, en universidades, de cada 10 estudiantes, entre 6 o 7 reconocían consumir alcohol frecuentemente, y 3 de ellos tener dificultades ya de dependencia al alcohol. Son los mismos que están relacionados con el desertar, el abandonar y el frustrar procesos de vida. Pero volviendo, esos inicios normalmente, vale la pena aquí decir que sustancias como la acaba de mencionar el doctor González, que todos conocemos, que cocaína, bazuco, perico, el tusi, ¿sí? La marihuana, pero son muchas más, muchísimas más, barbitúricos, anfetaminas. ¿Qué tanto está aumentando el uso de los barbitúricos y las anfetaminas? Hoy hay una línea de investigación fuerte por parte de la UNODC, que es la Agencia de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, la Policía Nacional y el Ministerio de Justicia, en algo que se llama nuevas sustancias psicoactivas. Las nuevas sustancias psicoactivas son una gran preocupación en Colombia porque hacen parte de adulterantes de sustancias que aparentemente son más comunes. Entonces, el ejemplo clásico es el TUCB. El TUCB es una molécula bastante adulterada en Colombia que ya tiene unos adulterantes que son más peligrosos que lo que se pensaba que era el TUCB original. Hay unas preocupaciones especialmente con nuevos opiáceos que puedan estar llegando al país. Ya vecinos como Brasil lo tienen, los niaticenos. También hay preocupación con sedantes, también hay preocupación con nuevas drogas de diseño, es decir, nuevas modificaciones de las anfetaminas
que el riesgo es que no sabemos cómo funciona en nuestro cerebro y menos en un cerebro adolescente. Entonces, es una preocupación que no solo tiene Colombia, sino que tiene el mundo. Va más rápido el diseño de nuevas drogas que lo que estamos aprendiendo de nuevas drogas, y voy a dejar una cosa en punta para que lo analicemos. Y es que tampoco nos estamos dando cuenta que esas drogas muy peligrosas ahora se llaman celulares y redes sociales. Hace 3, 4 años ya el Consenso Mundial de Enfermedades cataloga que redes sociales y celulares es una nueva adicción. Entonces estamos pasando no solo de las drogas químicas, sino a las drogas comportamentales, que terminan siendo una debacle grande. Aquí hemos trabajado el tema de el uso y abuso de redes sociales en jóvenes. Inclusive hemos invitado expertos que nos han hablado y colocado en alerta las enormes preocupaciones sobre el abuso que está pasando. Escuchar que un adolescente puede estar sometido entre 11 y 14 horas diarias a la exposición de dispositivos electrónicos y inmerso en cualquiera de los contenidos que pueda estar consumiendo, dentro de los cuales la mayoría tienen enormes peligros, entre otras cosas porque muchísimos de ellos invitan a una vida artificial, invitan a una vida absolutamente no consciente, a vivir la vida de otros y a vivirla en los parámetros de otros y no en los propios parámetros del autoconocimiento. Miguel de Zuviría, volviendo al tema, acaba de escribir un libro sobre qué tanto te conoces, y pareciera que ahí hay una de las claves para entender este tema. Vamos con nuestro equipo periodístico en este momento a la calle, como siempre. Vamos a escuchar a los ciudadanos y vamos a hacer unas preguntas muy interesantes que aquí trataremos de darle contexto una vez regresemos. Creo que uno de los vacíos más importantes es el querer pertenecer, el querer ser parte de algo, y buscar saciedad en cosas que realmente son vacías, ¿no? De hecho, pienso que una adicción es el secuestro de la voluntad, que se secuestra la voluntad de la persona y se hace que esa persona quiera algo que realmente no quiere, no la hace crecer, pero que a su vez empieza como si estuviera hundiendo. Bueno, por la falta de comunicación, tal vez, y también que la familia, hemos visto de que la violencia y también de la mano con las adicciones, pues se ha visto de que esto puede comprometer a que haya una disfunción en la familia, y recordemos que la familia es la parte nuclear, es la parte fundamental de la sociedad, comunidad. Entonces, al no haber comunicación, muchos de estos a veces se puede transmitir de forma intergeneracional, ¿no? Entonces, y también la falta de comunicación hace de que los hijos o por ende otros parientes pues puedan ser más propensos a tener este tipo de adicciones, ¿no? Muy grave porque, por ejemplo, si una mamá ve que su hijo se está volviendo adicto, esto puede destruir familias, ya que pues, empiezan pues, a coger plata, robarse las cosas para pagar estas adicciones que ya pues, incrementan y terminan en la calle, básicamente. Bueno, ya escuchamos. Y creo que eso remarca la importancia de lo que aquí estamos tratando el día de hoy. ¿Cuándo una persona debería darse cuenta de que empezó un problema? Bueno, definitivamente el neto consumo de una sustancia no marca un problema, pero ya nos abre las puertas para poder hacer prevención. El secreto en cualquier área de la medicina y en lo médico es hacer una buena prevención. Entonces, el inicio de un consumo ya marca un problema. Sin embargo, cuando uno empieza a detectar que ya hay un trastorno por uso de sustancias, es cuando ese consumo, más allá de ser frecuente, rutinario y abundante, marca una disfuncionalidad, que era lo que tú estabas diciendo al principio del programa. Ya no puedo ir al trabajo porque estoy consumiendo. Gasto más dinero de lo normal. Mi familia, que es mi fuente más cercana, me está diciendo que yo estoy ya teniendo un problema, que me revise. Es decir, lo que marca un problema por consumo no necesariamente es el consumo, sino la disfuncionalidad que pueda generar ese consumo. Ahora, hay sustancias que generan esa brecha muy corta y hay otras que la generan más larga. Cuando un paciente consume un opiáceo de alta potencia, definitivamente esa brecha es muy corta, ya muy rápido está en una disfuncionalidad. Por ejemplo, heroína, ¿no?
heroína o el fentanilo, que es el problema de los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, sustancias como el cannabis o el alcohol pueden tener una dilatación un poco más grande para ver esos problemas. Entonces ahí está el dilema de detectarlo tempranamente. Una persona, ¿por qué prueba? ¿Por qué prueba una sustancia en su experiencia? ¿Qué hace que llegue a probarla, doctor González? Bueno, ya hablábamos de unos factores de riesgo. Cuando yo muy probablemente sufro de maltrato en el colegio, en mi casa, y cuando tengo dificultades y en la esquina de mi barrio venden drogas, pues yo definitivamente es un mecanismo de afrontamiento para esa situación. La oferta también tiene que ver con eso. Colombia ha pasado de ser un país productor a un país consumidor y eso tiene que ver con dilemas desde la globalización y eso hace que haya más oferta y pues un adolescente o una persona adulta joven pueda tener más acceso a ese tipo de sustancias, pero también factores individuales. Tú decías ahorita que el COVID-19 nos aumentó tasas de consumo, pero también es que aumentó las tasas de enfermedad mental. Entonces eso valida un poquito esta visión de patología dual, porque de hecho la Organización Mundial de la Salud sacó un informe que dice que creció el 20% las enfermedades mentales, pero también creció un 20% el consumo de sustancias. Entonces es una reunión de muchos factores que uno en consulta los tiene que ver de manera muy individual y desde la política pública prevenirlo de una manera muy acertada. De hecho, parte de las enormes problemáticas relacionadas, por ejemplo, con comprender el consumo, que sigue siendo uno de los grandes desafíos de la ciencia, de la medicina y del comportamiento, las variables que están relacionadas, como aquí lo hemos dicho, sobre el consumo, pues son complejísimas. Por ejemplo, un joven al cual se le ofrece esta sustancia y otro joven al cual se le ofrece esta misma sustancia. Este joven la prueba y no siente mayor cosa, no se transforma nada, incluso no pasa nada, y no la vuelve a usar tranquilamente, a pesar de que su grupo de influencia esté precisamente consumiendo. Y este joven que la probó, la usó, e inmediatamente quedó agarrado y entrampado. Por eso hemos hecho mucho énfasis, doctor González, aquí en Más Bienestar, en el tema de la educación emocional, entre otras variables, pero el de la educación emocional, el de las competencias emocionales y afectivas, el del desarrollo de esas competencias. Y no es gratuito que muchas sustancias producen efectos inhibidores y muchas sustancias producen efectos exactamente contrarios. Incluso en las clasificaciones más clásicas que teníamos en los 90s, veíamos las que excitaban y las que deprimían. Y también cómo cada una generaba unos efectos neurológicos en neurotransmisión con sus referentes. Usted también lo trabaja en imagenología. Sí. Hoy la podemos ver, antes no la veíamos. Cómo cambia completamente el decurso, el funcionamiento cerebral. En esos jóvenes que tempranamente consumen, que empiezan tempranamente, usted ya lo dijo, su consumo va a ser seguramente entre más temprano más problemático. Totalmente. La familia. En su experiencia, la familia. ¿Qué está pasando ahí? La familia no debe ser un actor pasivo, sino debe hacer parte de la recuperación de las adicciones, porque si lo estamos mirando en retrospectiva, como lo veíamos ahorita, si el trauma temprano hace parte de la consecuencia del consumo, la familia debe ser parte de la recuperación. Y a veces lo que pasa pues, en consulta o en los centros en donde yo he trabajado es tercerizan esa recuperación al centro, al psiquiatra o al psicólogo y no quieren hacer parte de esa recuperación porque abrir esa brecha abre problemas de la familia. Entonces termina siendo muy difícil a veces abordar ese tipo de temas porque uno termina desvelando infidelidades, maltratos, traumas antiguos. Ahora se habla del trauma histórico, del trauma transgeneracional que pueda tener esa familia y eso definitivamente impacta en ese adolescente consumidor, hablando de un adolescente. Muchas veces en visiones sistémicas, usted siendo psicólogo lo va a entender también y pues para explicarle un poquito a la audiencia, el consumidor dentro de una familia es la parte sana que muestra un gran problema de la familia. Entonces es muy oportuno, es muy necesario impactar en la familia desde ese punto de vista. Un escritor que no recuerdo ahora el nombre, pero me acuerdo sí de su texto, hablaba del grito silencioso y de cómo muchas veces el niño, la niña, el joven con pensamiento suicida, el joven con ideación suicida, con rumiación suicida, con trastornos depresivos o con trastornos de ansiedad o trastornos de adicción,
normalmente es la voz que grita silenciosamente, no tan silenciosa muchas veces, en nombre de lo que está ocurriendo al interior de esa familia. Totalmente, uno lo ve en consulta y se dan dinámicas bastante curiosas. Es, no le cuente a mi hijo que yo hablé con usted. Y es como seguir callando esa voz silenciosa, ¿no? Él tiene que hablarlo y toca enfocarlo de alguna manera. Tal vez no a través del consumo, sino a través de que lo pueda hablar verbalmente y lo pueda expresar en la familia. Sí. Doctor, en esta parte final de nuestro capítulo de hoy, en donde estamos tratando de comprender por qué se consume, pues, qué es y por qué se consume, en su experiencia y en lo que usted ha logrado trabajar, sobre todo aplicado a la sociedad colombiana, ¿cuál es su mayor preocupación hoy? Qué pregunta tan difícil. Mi mayor preocupación hoy lo voy a mirar desde un punto de vista macro y micro. Desde política pública es el moralismo y el estigma que sigue teniendo el consumo de sustancias en Colombia en un sistema de salud. Hoy se priorizan otro tipo de cosas y no se prioriza que el consumo de sustancias hoy es la tercera causa en salud mental que más genera años de vida vividos con discapacidad en la población colombiana. Me preocupa la estigmatización de ciertas drogas duras, pero abandonar en política pública, por ejemplo, la intervención en el alcohol. Si nosotros empezamos a hacer un trabajo hoy en adicciones y empezamos a hacer una nueva visión, que lo está haciendo el ministerio, estoy trabajando en este momento también en una nueva construcción de reducción a daño en el alcohol, debería estar enfocada en esa población porque es lo que más genera enfermedades mentales, metabólicas, cáncer y demás. Y a nivel, pues digamos, en una perspectiva hacia futuro, me preocupan mucho las adicciones comportamentales. Celulares, redes sociales, compras, pornografía, porque la verdad no sabemos ni siquiera cómo intervenirlas, no entendemos mucho cómo se mueve el cerebro en ese tipo de adicciones. Eso sería un apartado como pequeño de lo que podrían ser estas preocupaciones. Y son las preocupaciones que tienen que ver sobre todo con el papel de una sociedad que reflexiona acerca de su papel, la familia que reflexiona acerca de su responsabilidad, la escuela que reflexiona acerca de la enorme oportunidad que se le ha entregado en la formación humana, y todas esas entidades como tal actúan, porque pasar del diagnóstico a la acción es muy difícil. Yo a lo largo de mi vida he encontrado que cuando la familia se compromete con todas las dificultades que pueda tener y la escuela complementa y la sociedad es consciente de esto, empiezan a generarse unas dinámicas tremendamente positivas en el proyecto de vida humano. Pues no los vamos a dejar a ustedes aquí, vamos a continuar con ustedes. Dentro de 8 días los invitamos nuevamente y nos volvemos a ver en un segundo capítulo. Adicciones, cuando perder el control se vuelve rutina, perder el control. Tendremos que hablar en un segundo momento de qué es el control y cuándo se pierde el control para complementar esto. En la próxima, ¿qué hacer? Que es lo que a todos nos interesa también. Doctor González, muchas gracias. No, gracias por la invitación, muy amable. Un abrazo para todos, nos vemos en el segundo capítulo. Yo.